Hola a todos. He escuchado varios análisis y varios comentarios de Jaime Bailey sobre Donald Trump y efectivamente los encuentro bien interesantes porque el noto periodista y escritor peruano que vive en su islita en Miami, nada mal, donde estar viviendo, critica con mucha vehemencia y muchas veces, a mi criterio, ofende al presidente de Estados Unidos. Pero hace como 3 semanas y medio, el mismo Jaime Bailey había propuesto tal vez de irse a vivir a Vancouver, en Canadá. En este vídeo vamos a analizar las posiciones de Jaime Bailey y de Donald Trump sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, quién tal vez tenga razón de los dos y sobre todo porque, esto lo dejo para el final, Jaime Bailey no irá a vivir a Vancouver, tampoco a Madrid. O por lo menos mantendrá su residencia en la islita de Miami. Dicho esto, antes de seguir con el vídeo, suscríbete al canal, comparte este vídeo entre tus amigos, deme tu like y encienda la campanita. Las guerras, bajo todos los puntos de vista, son una cosa nefasta, porque redistribuyen riqueza, porque una vez que se ha destruido, hay una reconstrucción, normalmente lo que lo pierden todo no lo vuelven a tener, y hay gente que, lamentablemente, empresa, personas, oligarcas que lucran de la guerra. Es un dato de facto. Todas las guerras en la historia han sido así. Y la mayoría de las guerras de la historia han sido fundamentadas sobre hechos económicos, más que sustanciales, si eso me permite. Entonces, si se escucha la retórica de Jaime Bailey, que tiene una visión que inicia con la invasión rusa de Ucrania, obviamente el punto de vista de Donald Trump es criticable. Sin embargo, yo considero que las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, sobre lo que ocurrió entre Rusia y Ucrania y también las responsabilidades de Volodymyr Zelensky, sean apreciaciones en el fondo correctas. ¿Por qué? Porque toman en cuenta un arco temporal mayor, toman en cuenta las últimas 2 décadas y medio y explica claramente, o por lo menos encuentra una visión más amplia para poder dar una explicación a la guerra y finalmente para poder llegar a una solución al conflicto. Entonces, estimado Jaime, me permito, con todo el respeto, recordarles algunos eventos. En 2013, durante una época donde el presidente Donald J. Trump no había sido todavía electo, seguía siendo un tycoon americano, había otro presidente, de apellido, o no, de nombre Barack, el apellido usted lo debería conocer porque usted lo apoyó mucho. Y había una secretaria de Estado de nombre Hillary. Bueno, en esta época bajo otra administración, entonces definitivamente la responsabilidad de, de los hechos que ocurrieron en aquella época no es de Donald. Donald en aquella época pensaba en Miss Universo y otras cosas que tal vez son más interesantes que, bajo todos los puntos de vista, que hacer una guerra. Hubo unas protestas en Ucrania porque el presidente Viktor Yanukovych primero estaba negociando un acuerdo para entrar en la Unión Europea. Después llegaron los rusos y les ofrecieron un mejor acuerdo. Entonces él quiso hacer una alianza económica entre Rusia y Kazajistán en lugar de la Unión Europea. Obviamente, para poder entender Ucrania hay que entender la conformación de la población ucraniana, que está conformada por ruxófono, o sea, personas que son de lengua rusa, y ucraniano que hablan el ucraniano. O sea, son 2 grupos de población que muchas veces son antagónicas entre ellas. Y el antagonismo entre ellas es muchísimo más antiguo, va atrás algunos siglos. Estos 2 grupos de idioma diferente, entre ellos hay mucho antagonismo. O sea, no se llevan bien. Entonces, después de la caída de la ex Unión Soviética, han habido varios presidentes que han representado grupos e intereses diferentes entre estos 2 en Ucrania. Viktor Yanukovych en 2013 era más ruxófono, por lo tanto apoyaba más las ideas, o no apoyaba, eso tampoco es correcto, pero entendía más las instancias de la población de idioma ruso. Dicho esto, hubo estas protestas de Euromaidan y muchos piensan que esta protesta fueron un golpe de Estado. De hecho, fue extrometido entre varias vicisitudes del poder y llegaron al poder
los otros, los de idioma ucraniano, que el otro grupo que no se llevaba bien con los rusos. Dicho esto, en 2014, señor Biden, hubo un referéndum en Crimea y la Crimea fue un regalo que le hizo el presidente ruso a Ucrania, porque él mismo era de orígenes ucranianos, pero la Crimea siempre fue rusa. En este referéndum, la mayoría casi absoluta, no, 90 y tanto por ciento, votó para pertenecer a la Federación Rusa, después de que el presidente electo fuera extrometido del cargo. Después de que este referéndum fue ganado por los prorrusos, Rusia defiende Crimea y la anexa a Rusia. Ahora, aquí, señor Bailey, hay otra consideración muy importante que hacer. Por ejemplo, en la misma época hubo un referéndum que quitó el Kosovo de Serbia. El mundo occidental aceptó este referéndum, pero no aceptó el de Crimea. Son dos situaciones muy parecidas, pero uno sí, porque favorecía las ideas occidentales comunes, y otro no. Ese es otro evento importante. Después, en 2014, hubieron acuerdo de Minsk I, acuerdo de Minsk II, donde participó Angela Merkel, y estos acuerdos no fueron respetados por parte de Ucrania, que empezó a atacar a la población rusa al confín con Rusia. ¿De qué me refiero? Varias repúblicas, la República del Donetsk, son repúblicas independentistas, eran república independentista formada de rusos, la República de Lugansk, el Oblast de Gerson, el Oblast de Zaporizhia. Entonces empezaron a atacar y hubo muchos muertos. Los disturbios que ocurrieron en 2013-2014 eran, entre los ucranianos, habían grupos nacionalistas que se inspiraban a grupos nazistas. Sí, eso hay que tenerlo bien claro, que después fueron incorporados en el ejército de Ucrania. Dicho esto, para explicarle, don Jaime, en 2022 alguien tiene la brillante idea de incorporar la Ucrania a la OTAN. En este momento, el presidente de Rusia, que al igual que Zelensky, creo que ambos no son muy demócratas, pero él dijo: yo no estoy de acuerdo. Y allí empezó la guerra. El problema de fondo que hay que entender si era posible evitar la guerra o no evitarla. Pero llega Donald Trump al poder y aquí entra una cuestión económica. Estados Unidos, según el presidente de Estados Unidos, donó a Ucrania 350 mil millones de dólares. Usted, señor Bailey, me parece que habla de 350 billones. Bueno, no es la misma cosa, porque el billions, me parece, tal vez me equivoco, el billions en inglés no es lo mismo del billón en español. Hay unos ceritos de diferencia. Pero dicho esto, aclarado esto, que probablemente yo mismo a veces me equivoco, porque uno conoce billions, trillions. En español, el billion es el trillion, para aclarar el punto. Dicho esto, Trump dice que las responsabilidades de la guerra son de Zelensky. Ahora les dejo a ustedes llegar a sus conclusiones. Yo personalmente creo que ambos tienen, cuando hay un conflicto, ambas partes tienen sus responsabilidades. Y la comunidad internacional también, porque la comunidad internacional podía sentar todo el mundo alrededor de una mesa y llegar a un acuerdo justo para lo ruxófono y para lo de idioma ucraniano. Pero así no fue. Empezó una guerra ruminosa, donde según Donald Trump, pero no hay estadísticas claras, porque tampoco yo he buscado, no hay estadística clara de cuánto esta guerra costó. A los estadounidenses, parece, según Trump, 350 mil millones de dólares, a los europeos 125 mil, es un montón de plata, es medio billón de dólares, en inglés medio trillions, alfa trillion. Pero dicho esto, hay otros países que ayudaron y yo creo que entre daños de guerra y todo lo que lleva anexo y conexo, estamos hablando de 2 o 3 billones de dólares o más. Mucho dinero y mucha reconstrucción. Bueno, dicho esto, Donald Trump quiere llegar a un acuerdo y Bailey sí, se tira muy duramente en contra del presidente de Estados Unidos. Inclusive el día de ayer, me parece hace 2 días, pasó un video donde hace entender, donde dice que según él, Putin, cuando era agente del KGB, había llenado el hotel Ritz-Carlton, me parece, en Moscú, y hay fotos, imágenes íntimas de Trump y lo está chantaqueando. O sea, señor Bailey, ¿cómo hace decir eso? Por Dios. O sea, hay que ser, yo siento,
siento que no hay que caer, o sea, no hay ninguna prueba de esto y a mí me parece que cualquier excusa es buena para criticar a alguien que podría ganarse el Premio Nobel de la Paz de verdad. Claro, su amigo, el que estaba en el gobierno en el 2013, cuando ocurrieron estos hechos, ganó un premio Nobel antes de ser presidente y fue, creo que, el presidente estadounidense que inició más guerra en la historia de Estados Unidos. Pero ganó un premio Nobel de la Paz. Mira qué interesante la vida, ¿eh? El que hizo más guerra ganó un premio Nobel. Bueno, dejo a ustedes juzgar. Porque todas las primaveras árabes, toda la invasión de migrantes en Europa, etc. Hay muchas, me parece que hay muchas responsabilidades del presidente del que fue en aquella época el responsable de la Casa Blanca, de lo que pasó. Dicho esto, bueno, todo está bien, pero si alguien es de tu idea política, hace bien. Si alguien es contrario, lo atacas. Pero el señor Bailey está criticando a alguien que podría llevar a una paz verdadera y duradera entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Bueno, no entiendo una explicación porque la paz es buena para todos. No lo entiendo. Pero el señor Bailey también había dicho que se iba a vivir a Vancouver, tal vez, o tal vez a Madrid. ¿Por qué el señor Bailey no va a vivir a Vancouver? El mismo Bailey, muy honestamente, tengo que decir, dice que tal vez en verano. Les voy a explicar, porque es mucho más cómodo vivir en una islita de Miami con aire acondicionado, la posibilidad de tener la playa saliendo de la puerta de la casa y con todas las amenidades que tiene Miami, en lugar de estar en Vancouver con menos 20 o menos 30 bajo cero en invierno. Y los inviernos canadienses, yo que conozco Canadá, he ido varias veces por razones deportivas, les aseguro que inclusive en verano Canadá es bastante fresco. Entonces, les aseguro que es más cómodo vivir en Miami, cómodamente, con todos los restaurantes que presentan, una ciudad extraordinaria. Yo prefiero Nueva York, me gusta más la vida cultural de Nueva York. Sin embargo, Miami es un buen lugar donde estar aparcado, señores, con todo respeto. Esa es la primera razón. La segunda razón del por qué el señor Bailey, yo considero que probablemente no irá a vivir a Vancouver, es que en los otros lugares donde el señor Bailey tal vez le gustaría vivir, Europa o Canadá, donde hay gobiernos que sin duda están más afines a la ideología política del señor Bailey, hay una presión fiscal enorme, por arriba del 50%, cosa que en Estados Unidos no ocurre. Entonces, creo que el brillante periodista y escritor, yo he leído algunos libros de él y considero que es un buen escritor, tal vez no extraordinario. Me parece que en las críticas de Bailey comprende también J.D. Vance. J.D. Vance escribió un libro que yo empecé a leer después de ver la película sobre su vida, que me parece extraordinario. Muy buen libro. Entonces, hay personas que hay que respetar por toda su trayectoria. Y este es sin duda el vicepresidente de Estados Unidos, que salió de un hogar muy difícil y llegó a ser el vicepresidente de Estados Unidos. Honor a él, señor Bailey, con todo respeto. Dicho esto, si J.D. Vance va a Europa y critica Europa, tal vez tenga razón. No sé si el señor Bailey en Europa tendría la misma capacidad de criticar los líderes europeos que tiene en Estados Unidos. Porque en Europa han pasado unas leyesitas que castigan duramente estas críticas. Por ejemplo, en el Reino Unido, por ejemplo, en Alemania, en la misma España. O sea, en Europa hay que tener más cuidado cuando se habla de Europa. Entonces, dicho esto, es fácil criticar el país que tiene un enmendamiento que respete el derecho de expresión, estando allí. Y decir que ir a otros países que te matan de impuestos, o sea, que tienen un nivel, una carga impositiva enorme, o muy incómodo donde vivir, o que tienen las dos cosas, como Canadá, tal vez no es tan... En final uno lo dice, pero no lo hace, porque todos los radical chic, a excepción de Richard Gere, se quedaron, creo, en Estados Unidos, la gran mayoría de ellos. Dicho esto, habría que ver también si Richard Gere pasa más de 6 meses en España o tal vez pasa en España 5 meses y los otros va viajando y por lo tanto sigue gozando del sistema impositivo de Estados Unidos. No lo sé, no me interesa, pero es fácil decir me voy y renunciar a una porción importante de tu sueldo, de tus ingresos anuales, pero es más fácil criticar, quedarse allí y pagar menos impuesto. Al final de cuentas la historia me parece que termina por allí. Dicho esto, muchas gracias, señores. Háganse usted la idea de lo que está ocurriendo. Yo creo que la labor del presidente de Estados Unidos en este momento para llevar la paz a Europa es extraordinaria. Aplaudo Donald Trump y la administración estadounidense porque lo están haciendo bien. Desde fuera, desde fuera. Dicho esto, muchas gracias. Suscríbase al canal, deme su like y los veo en mi próximo vídeo.